Las artes marciales mixtas, como cualquier otro deporte, pueden llevar a sus atletas a convertirse en estrellas e incluso leyendas después de su retiro. En este 2023 tuvimos los retiros de 10 peleadores que llegaron a ser campeones de algunas de las más grandes promotoras del planeta. Muchos de ellos llegaron incluso a tener una cierta aura de invencibilidad durante el mejor momento de su carrera. Además, son pocos los peleadores que logran irse en la cima con el título de campeón y consiguiendo una victoria, y en este año tuvimos a dos peleadores que pudieron hacerlo. En fin, sin divagar más, veamos en orden cronológico a estos 10 campeones que se retiraron en este 2023. Mauricio Shogun Rua debutó en el ya lejano 2002, consiguiendo una victoria por la vía del knockout en su natal Curitiba. Casi 21 años después, y tras haber escrito su nombre con letras de oro dentro de la historia de las artes marciales mixtas, el brasileño anunció su retiro en enero de este 2023. Shogun sumó su tercera derrota en fila en UFC 283 tras caer ante Ior Poteira. Retirado a los 41 años, Shogun deja un récord de 27-14-1, habiendo marcado una época en su paso por Japón, conquistando el Grand Prix de peso medio de Pride en el 2005 y también el título de peso semicompleto de UFC, noqueando a Lyoto Machida en el 2010. Otras victorias notables del brasileño fueron sobre Chuck Liddell, Forrest Griffin, Alistair Overeem y Quinton Rampage Jackson. Solo unos minutos más tarde esa misma noche, otra leyenda brasileña anunciaba también su retiro. Luego de ser vencido por Jamal Hill, Glover Teixeira decidió poner fin a su carrera a los 43 años. Muchos consideran que Teixeira llegó un poco tarde a UFC, tras varios años de ser compañero de Chuck Liddell. Sin embargo, pese a quedarse corto ante John Jones en el 2014 en su primer intento, Glover nunca renunció a su sueño de ser campeón de UFC. El brasileño sometió a Jan Blachowicz en octubre del 2021 y tristemente perdió el título en su primer intento de defensa al ser sometido por Jiri Prochazka, en una pelea que estaba a solamente 30 segundos de haber podido conseguir la victoria en las tarjetas. Tras más de 20 años de carrera, el brasileño dejó un récord de 33-9. Ya en el mes de febrero y con 46 años de edad, Fedor Emelianenko, considerado por muchos uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, puso fin a su larga carrera. Si bien los últimos años ya no competía tan seguido y los resultados no siempre le acompañaban, el último emperador marcó una época manteniéndose invicto durante 9 años en el inicio de los 2000 y convirtiéndose en la figura más importante de Pride durante su mejor momento. Algunos críticos le cuestionan que nunca compitiera dentro de UFC y otros insinúan que podría haber consumido esteroides. Lo que es cierto es que hubo un momento en el tiempo en el que nadie era más temible que Fedor. El ruso deja un récord de 47 con una pelea nula y tiene una larga lista de víctimas notables, entre las que destacan Antonio Rodrigo Nogueira, Kevin Randleman, Mirko Cro Cop, Frank Mir, Chael Sonnen y Quinton Rampage Jackson. En marzo tuvimos el retiro oficial de Benson Henderson, al menos de las MMA, ya que hace unos días lo vimos competir en Karate Combat y volver a caer ante Anthony Pettis. Smoot Henderson debutó en el 2006 y vivió su mejor momento entre 2012 y 2013, cuando conquistó el título de peso ligero de UFC venciendo a Frankie Edgar y sumó también 3 defensas del cinturón en menos de un año. Tras su salida de UFC ya no le fue tan bien en Bellator, pero sin duda Benson fue un peleador de época y consiguió victorias notables ante figuras como Donald Cerrone, Nate Diaz y Frankie Edgar, dejando un récord de 30-12. El mes de abril marcó el retiro de Jorge Masvidal. Y sí, ya sé que dije que el video iba a hablar solamente de campeones, pero la realidad es que aunque se trate de un título honorífico, hay que reconocer que Jorge es el poseedor del primer título del BMF de UFC y eso justifica su presencia en esta lista. El peleador de origen cubano colgó los guantes en una racha de 4 derrotas, pero previo a eso vivió su mejor momento en ese espectacular 2019 que lo catapultó al estrellato y resolvió su vida, al menos financieramente hablando. En ese 2019 noqueó a Darren Till y luego golpeó a Leon Edwards en Londres. Vino también el memorable rodillazo a Ben Askren en UFC 239 y la victoria sobre Nate Diaz en UFC 244, suficiente para consagrarse como estrella, aunque fuera de manera fugaz. Jorge deja un récord de 35-17 como profesional, además de un largo recorrido en las calles. En el verano, Alistair Overeem anunció de manera oficial su retiro, aunque ya llevaba un par de años inactivo. El holandés se quedó corto en 2 intentos de ser campeón de UFC, pero sí conquistó títulos en Dream y Strikeforce, manteniéndose invicto entre noviembre del 2007 y diciembre del 2011.
periodo en el que incluso le dio una paliza a la entonces figura de UFC, Brock Lesnar, en el debut de Overeem en el octágono. Alistair tuvo 20 peleas dentro de UFC y dejó un récord profesional en MMA de 49-19 con una pelea nula, además de un paso exitoso por el kickboxing. El 11 de junio de este año, la brasileña Amanda Nunes anunció oficialmente su retiro y lo hizo de una manera que luce muy difícil de poder emular, siendo campeona de 2 divisiones y habiendo defendido el cinturón. Aunque podamos cuestionar la legitimidad de la división de peso pluma femenil, la realidad es que Amanda se retiró con 2 cinturones. La brasileña deja una docena de victorias ante algunas de las mujeres más duras del deporte, además de poder presumir el haber vencido a todas las campeonas previas de la división gallo. Si bien perdió un poco de brillo por la sorprendente derrota ante Juliana Peña en el 2021, le dio un repaso al año siguiente y luego sumó otra clara defensa ante Irene Aldana. Nunes deja un récord de 23-5 y ostenta victorias ante Valentina Shevchenko, Ronda Rousey, Miesha Tate, Holly Holm y Chris Cyborg. El 8 de julio marcó el retiro de uno de los peleadores más despiadados que haya logrado conquistar un cinturón de UFC. Ruthless Robbie Lawler se despidió del octágono en UFC 290, noqueando de manera impresionante a Nico Price. La victoria en menos de un minuto nos hizo recordar las viejas épocas de gloria de Lawler. Seguramente la memoria colectiva de los fans de las MMA siempre tendrá presente aquella épica batalla entre Lawler y Rory McDonald en UFC 189. Robbie se marcha con un récord de 30-16 y una larga lista de combates sangrientos. En septiembre de este año, One Championship tuvo que despedirse de una de sus más grandes estrellas, la ex campeona de peso átomo Angela Lee, de apenas 27 años. Aunque Lee no competía desde el 2022, fue hasta el 29 de septiembre de este año, durante la transmisión de One Fight Night 14, que Angela anunció que no volvería a pelear. La salud mental de Angela sufrió un duro golpe en diciembre del 2022, cuando Victoria, su hermana menor, se quitó la vida. Días antes de anunciar su retiro, Angela confesó que su accidente automovilístico del 2017 en realidad había sido un intento suicida. Ahora, Lee se dedica a su organización no lucrativa enfocada en la salud mental. A finales de noviembre, en el cierre de la temporada de PFL, el canadiense Olivier Aubin-Mercier se coronó campeón de peso ligero por segundo año consecutivo. Esa misma noche anunció su retiro, cerrando su carrera a los 34 años de edad y dejando un récord de 21-5. Olivier tuvo un paso no muy exitoso por UFC, ganando 7 peleas y consiguiendo las 5 derrotas de su carrera. Sin embargo, desde su llegada a PFL en el 2021, el canadiense no volvió a perder y obtuvo 10 victorias dentro de la jaula inteligente. Cerramos la lista con algunas menciones honoríficas como la de Korean Zombie, que si bien no logró ser campeón, es muy querido por la mayoría de los fans de las MMA y firmó varias grandes batallas dentro de la jaula. También se despidieron del deporte otros peleadores que estuvieron cerca de ser campeones o que al menos tuvieron la oportunidad de disputar el cinturón, como Chad Mendes, Marlon Moraes, Ray Borg y Kevin Lee. Además de gente con un largo recorrido, como el brasileño Rafael Assunção, Ed Herman y Zach Cummings, y también mención especial al español Juan Espino, a quien las lesiones ya no le dejaron volver y anunció su retiro en abril de este año. Pues ahí lo tienen, por ahí podemos cerrar ya este breve repaso de campeones que colgaron los guantes en este año. Me esperé lo más que pude en el año para hacer este video, deseando poder incluir a Tony Ferguson en esta lista, pero tristemente el Cucuy no parece estar listo para retirarse. ¿A cuál de estos peleadores vas a extrañar más? Déjanos tu respuesta en los comentarios y nos vemos en la próxima.